Bien, bienvenidas todas, bienvenidos todos a una edición más de nuestros conversatorios tú y yo con el Mali. En esta ocasión tenemos a Armando Andrade, miembro del Consejo Directivo del Mali y expresidente de la subasta, y a Juan Carlos Berme, presidente del Mali. Son dos personajes sumamente conocidos de nuestra escena artística y han preparado un portafolio para nuevos coleccionistas. Como saben, en esta edición de la subasta se ha decidido incluir una serie de portafolios armados por coleccionistas para nuevos coleccionistas con el objetivo de poner en valor el papel del coleccionista como una persona que no solo adquiere obras de arte, sino que en el proceso va adquiriendo una visión, una mirada de la producción artística, del campo artístico y de los temas que más le interesan, los conceptos que más le atraen, etcétera. Pero además, más que eso, porque puede además involucrarse de maneras múltiples con el campo artístico, que es el caso de tanto Armando como Juan Carlos, dos personas que han estado y están estrechamente vinculadas con el aparato de museos del Perú, específicamente el Museo de Arte de Lima, pero además han estado involucrados con el campo artístico, comprometidos, sería una mejor palabra aún, de maneras diversas. Y quisiera empezar preguntándoles a Armando y a Juan Carlos, ¿cómo así surge su interés por el arte que los lleva eventualmente al lugar que ocupan ahora en este campo? Buenas noches a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Tuyo Mali, que se ha constituido pues ya en esta plataforma importantísima del Mali, pues dejará para el futuro, creo yo, un material que va a ser históricamente realmente interesante. He sido invitado en esta oportunidad para hablarles de mi colección y me surge una primera y yo diría como fundamental observación en relación a esta palabra de coleccionista. Yo no me considero un coleccionista. Yo creo que a través de los años yo he juntado, digamos, un grupo de piezas, pero para mí lo esencial de cada una de las piezas ha sido de que yo siempre he hecho algo más con esa pieza. Yo lo que creo que son más bien como remanentes de historia, remanentes de proceso, de remanentes de vínculos, remanentes de una serie de cosas que están más ligados a mi propia vida que una colección de objetos. Finalmente terminan siendo una colección de objetos, pero quisiera más bien señalar algunas como absolutamente fundamentales, ¿no? Estamos mirando, yo quisiera dos imágenes, una imagen actual, donde estoy dando esta entrevista, que es la imagen de este espacio en mi casa, donde ustedes pueden ver básicamente todos los espacios de interés. Ven, por ejemplo, algunas cosas de Benuca Ebanán, y me interesa su trabajo, cómo está ligado este trabajo a Sarguas. Mi interés por las tablas de Sarguas ha sido un interés largo. No solo el objeto, sino el proceso, qué cosa significaba esa viga, qué cosa es lo que de alguna manera estaba sosteniendo esa viga en esa casa. Igualmente, mi tránsito, yo diría, por diversas áreas de mi vida, siento además que el hecho de haber sido y de ser un diseñador, de haber trabajado en el mundo del arte, de estar involucrado con el Mali y de encima de ser empresario,
me ha puesto a mí, digamos, en un lugar muy especial que me ha permitido hacer una serie de cosas. La segunda imagen es una imagen donde vemos un techo pintado por Alfredo López Morales, nieto de Joaquín López Santay, y es un poco de lo que yo quería comentarles, cómo el interés, por ejemplo, por el retablo al final acaba en un techo. Y de qué manera ese proceso se da. Evidentemente para ello hay pues que reconocer básicamente, digamos, el objeto, pero el objeto me llevó a mí a conocer, a curiosear sobre Joaquín López Santay y me encuentro con su nieto y talentoso retablista que es Alfredo López Morales. Y en todo este proceso, recuerdo haberme encontrado, por ejemplo, en el Museo de la Católica, una imagen pintada por Joaquín López Santay, donde hace un dibujo de sus decoraciones en los retablos. Y a mí me pareció realmente interesante porque pienso que eso se desprendió del retablo y se convirtió en otra cosa. Y decidí hacer una primera exploración con Alfredo y le mandé a Ayacucho, creo que 10 marcos 50 por 50, donde él me hizo una serie de dibujos que además los hemos después puestos en las subastas del Mali. Y eso me llevó a pensar en la posibilidad de poder trabajar con Alfredo algo más, y entonces le propuse hacer un techo de una casa y bueno, decidió hacerlo y ese es el resultado que ustedes ven ahí, algo que yo encuentro absolutamente fantástico, fascinante. Creo que ha sido una manera, te digo, de mirar el talento y la producción de Alfredo de una manera muy singular. Las Ahí otras... hay una cosa que quería acotar, disculpa Armando, que me parece súper interesante, y cómo aquí en el tipo de dinámica que está en juego en el coleccionismo no se agota en el adquirir piezas, sino aquí lo que hay es un diálogo creativo con artistas, en pensar la posibilidad de impulsar el desarrollo del trabajo en otras direcciones, en apoyar ese tipo de iniciativas. Y eso me parece importante enfatizar porque quiero dejar en claro que hay mucho campo de posibilidad en el coleccionismo y ciertamente no es solo, que está muy bien, por supuesto, adquirir piezas, pero no solo tiene que ser eso y hay mucho más. Y hay una cuestión muy rica que se descubre en ese tipo de contacto y conversación, ¿no? Max, si me permites un primer umbral que le llega al primer coleccionista es cuando se le acaban las paredes. Yo recuerdo que hace 15 años en las subastas le decía eso a los compradores: no dejen de comprar solo porque se les acaban las paredes de las casas. Hay un coleccionismo que va más allá de la espacialidad de dónde vas a poner algo. Y después hablaremos de otros umbrales más. Bueno, bien, sí, me parece bacán eso. Gracias, Juan Carlos. Sí. A ver, es que yo creo que eso es fundamental y yo creo que eso pasa también por definir qué cosa es lo que haces, ¿no? Y yo, después de tantos años de estar haciendo esto, lo que creo finalmente es que yo soy un provocador. Soy una persona que me interesa poder activar, evidentemente, no solamente el conocimiento, sino me interesa activar las posibilidades, ¿no? Y de ahí que vamos a ver a lo largo de esta conversación algunas cosas que para mí han sido, te digo, gratísimas, que están largo más allá de un objeto, largo más allá, ¿no? Aquí estamos viendo dos fotografías donde igualmente, ¿no? Creo que aquí tenemos una pieza de Chancay
que fue mi primera colección. Yo comencé muy temprano, digamos, a recolectar estas piezas, para ser exacto. Siempre el hecho de que yo de manera muy temprana comience con esto me llevó a decir y sostener que en el Perú no se necesita dinero para hacer una colección, se necesita curiosidad. Y quiero recalcarlo porque en Chancay, en el momento en que yo comienzo, costaba menos un huaco de Chancay que un chocolate Sorrento. Y esa es una imagen, me parece absolutamente fantástica. Chancay estaba absolutamente abandonado. Los arqueólogos pensaban que era una cultura menor, no había, digamos, un interés por la cultura, y eso me permitió a mí agrupar, digamos, una serie, yo diría, de piezas que hoy constituyen indudablemente, digamos, un acervo importante de la cultura Chancay. Pero lo otro que a mí me interesa, y ustedes ven en la primera pared, cómo junto esas piezas, cómo tenemos arte de la selva con una pieza de Gurvich, que está, yo diría, íntimamente relacionada al tema de las piedras incas en Cusco, una pieza de la cultura, un Cuchimilco de la cultura Chancay, y después un grupo de piezas, una genealogía inca, con una pieza de Mama Oyo que forma parte precisamente, te digo, de la misma mirada. Y a la derecha lo mismo, ¿no? Ya inclusive en la imagen derecha hay trabajo mío. Yo estoy trabajando ahora una serie que se llama Las pinturas piedra, que están, yo diría, íntimamente relacionadas a esta pintura de Gurvich que compré hace muchísimos años y que tiene que hacer con las piedras de Cusco. Y ciertamente en estas tres nuevas imágenes hay, yo diría, como tres historias que me parecen importantes. La primera es una pieza de Emilio Rodríguez Larraín. Yo tengo la pieza física, me pareció importante poder juntar con esta pieza física el dibujo, pero para mí la larguísima y maravillosa relación que yo tuve yo diría, casi 30 años con Emilio, trajo cosas en su momento sorprendentes. El hecho de que yo sea la persona que pueda financiar y que financié la máquina de arcilla en la Bienal de Trujillo fue, yo diría, digamos, un punto muy, muy importante en mi relación con Emilio, y que era algo que estaba mucho más allá de cualquier pieza. A mí me parecía fundamental que esa pieza se pudiese hacer. Me parecía absolutamente fundamental que en un país como el nuestro pudiéramos tentar, digamos, el material con el que fue hecho. Y me acuerdo perfectamente de todo ese proceso, cómo es que se muda Emilio a Trujillo, cómo contratamos al adobero que nos iba, digamos, a trabajar con nosotros, y finalmente cómo esta pieza sigue siendo el día de hoy un fantástico referente para las nuevas. Claro, totalmente icónica. Ahora, hay una diferencia entre, por ejemplo, tu acercamiento, Armando, en donde está también presente tu propia relación desde la producción de obras, que el tuyo, Juan Carlos. Tú no vienes de ese lado, pero tienes una conexión muy, muy fuerte con el campo artístico. ¿Puedes contarnos un poco cómo así se dio en tus orígenes y que luego cómo decanta a lo que haces ahora? Sin embargo, yo quiero hacer una acotación con Juan Carlos. Yo vi, la primera vez que yo entro en contacto con el nombre Juan Carlos Verme fue una muestra que hizo con Juan Carlos de fotografía. Y que para mí fue como muy importante, porque fue una muestra de fotografía que me llevó al territorio, te digo, de la música. Y me pareció fantástico conocer a Juan Carlos. No lo conocía en ese momento, pero sí vi su obra y me llamó mucho la atención. Más bien quisiera que nos comentara un poco. Es súper interesante, tomo nota. Juan Carlos, cuéntanos. Bueno, esto es
Pretérito pluscuamperfecto, Armando. Yo ya me había olvidado de esa muestra y me Pero olvido fue, un montón de cosas, que tengo esta deformación para mirar hacia adelante y lo de atrás lo sumarizo, a veces tan sumarizado o tan gruesamente que, mira, me había olvidado de esto. Esta fue una muestra que hicimos a la Limón, Yerkos, Látar y yo. Yo le propuse, yo vi unos trabajos que él hacía yo lo conocí en Londres hace muchísimos años, 25 tal vez, y yo veía unas cosas que él hacía en fotografía digital, y entonces se me ocurrió que podíamos hacer una contraposición entre fotografía de objetual y sus abstracciones eh, digitales de la imagen fotográfica. Y así fue como creamos este cuerpo de obra de varias fotografías o imágenes fotográficas en las que había una parte, voy a repetirme, una imagen real, podía ser los acantilados de la Costa Verde, y a la derecha había una transfiguración, una transformación de ese mismo paisaje en líneas en líneas que partían de esa imagen real, del mundo real, y se convertían en abstractos lineales, generalmente hacia la derecha de la imagen. Y esto porque en esa época también me interesaba mucho el efecto Doppler. El efecto Doppler es esto que cuando el sonido en fin, cuando un objeto en movimiento emite un sonido y pasa cerca o delante de nosotros, ese sonido lo percibimos como distorsionado. Lo voy a hacer onomatopeicamente. Si pasa, no sé, una sirena, vamos a escuchar como sin, no voy a meterme en los líos de la sirena. Si pasa un carro, vamos a escuchar, ¿sí? Eso es la manifestación del Doppler, del efecto Doppler. Y a mí me interesaba esta sinestesia entre efecto Doppler y la posibilidad de juntar una sensación auditiva con otra visual. Nosotros presentábamos estas obras que eran visuales, obviamente, y que podían, creo, llevar como una de las muchas posibilidades por parte Pero cuando tú haces eso, tú ya tenías un interés por el arte previo, ¿no? Bueno, la verdad es que muy pocas veces he sentido la urgencia de crear Yo artistas. digo, un interés en el sentido como que era algo que te atraía en general desde el papel de espectador, que es por donde todos empezamos, ¿no? Desde mucho antes, porque en la casa de mis padres había mucho arte peruano de los años 70, 60, 70. Y yo crecí con eso, rodeado de esas imágenes. Y eso por un lado. Por otro lado, en una relativamente corta época, mi madre trabajó con una galerista en Lima, cuyo nombre ahora se me escapa, pero yo saliendo del colegio muchas veces, ella me recogía del colegio, íbamos a la galería y yo pasaba tardes enteras rodeado de la muestra y de los artistas y de los coleccionistas que pasaban por la galería y comentaban la obra, y me interesó mucho el diálogo que se podía generar o los pensamientos que se podían generar, o las sensaciones que se podían generar, las emociones que se generaban a raíz de esas obras que estaban allí colgadas. Y eso me pareció como un mundo fascinante. Muchos años después, y con esto acabo, porque la historia es larguísima, muchos años después, ya en el colegio, como internado, tuve un muy buen profesor de artes que nos llevaba a los que quisiéramos a Zurich a ver muestras en tren.
íbamos una hora en el tren, visitábamos muestras, recuerdo haber visto muestras de Bonnard o de Dalí en la Kunsthaus, y estas muestras eran como que, verlas con este profesor eran como reveladoras, y a la vez en el tren de vuelta se generaban grandes discusiones que eran apasionantes sobre lo que habíamos visto, lo que habíamos sentido y la historia detrás. ¿Sabes qué es interesante del énfasis que has puesto en la parte del discurso y la discusión? Sí, Es que si bien tú tienes en tus inicios una atención puesta en las obras de arte que adquieres y vas formando una colección, eventualmente tu trabajo decanta hacia otra cosa, y estoy pensando en Proyecto Amil, que es no solo una plataforma para mostrar, sino un espacio para generar discusión y diálogo, por ejemplo, a través de las mismas publicaciones que Amil saca, por ejemplo, ¿no? Entonces, me pareció bacán conectar esto de aquí, de tú escuchando estas conversaciones o luego en los diálogos con el profesor, a lo que finalmente estás impulsando vía Proyecto Amil, ¿no? Y eso me parece, de nuevo, bacán, quiero enfatizar eso porque es también pensar en cosas que se pueden hacer con el campo, desde el campo de las artes, y que van más allá de la adquisición. Si bien obviamente la adquisición es importante, y siendo el contexto de este conversatorio una subasta, es algo que también se fomenta, ¿no? Pero um, una cosa que yo encuentro que es importante. tal vez solo brevemente, porque, sabes, Armando, si me permites, yo paso o sea, en estos momentos es cuando descubro el museo como institución y como lugar y como plataforma para llegar a todas estas ideas, a todas estas sensaciones, a toda esta obra y a toda esta historia. Y sin embargo, puedo decir hoy que para mí los museos ya no tienen la misma importancia para mí personalmente. Y esto es porque, digamos, y creo que te has referido a ello de paso, y es lo que quiero seguir haciendo en Proyecto Amil. En el fondo, incluso los museos ya tienen demasiados objetos. Y yo me planteo mucho qué pasa con todos estos objetos que hemos puesto ahí en el mundo y que seguimos atesorando y comprando. Entiendo de la necesidad de hacerlo, por un lado, así que estoy en una especie de dicotomía, y por otro lado estoy como hasta acá de tanto objeto, la verdad, y de tanta producción. Me interesa, y con esto acabo esta parte, en Proceso Amil, que es en Proyecto Amil, perdón, que es una estructura multimodal y que persigue distintos objetivos de distintas maneras y a través de distintos medios. En el fondo, lo que más me interesa a mí allí es estar en contacto directo con los artistas, con el público, con el arte sin duda, pero a mí lo que me interesa es aprender y generar contenido y generar conocimiento, y ojalá generar algo de entendimiento. Eso es. Al final me interesa más el subproducto que el producto mismo del arte. El arte se ha vuelto como una excusa, o tal vez siempre lo fue y yo no me daba cuenta. Era un vehículo para yo llegar a otro lado como ser humano. Bueno, yo creo que eso es fundamental, y es curioso que ambos hemos de alguna manera recorrido un territorio, un terreno como similar, y llegamos a ciertas conclusiones similares igual. Y yo encuentro que el arte, sin lugar a dudas, es una vía de conocimiento, ¿no? Pero tú has mencionado algo que a mí me parece realmente interesante, es este tema de que tu madre y en tu casa viviste con arte, y que después fue absolutamente imposible, te digo, salir de ese universo. En el caso mío, a mí me sucede algo similar. Yo tendría pues 12 años y mi madre me lleva, me acuerdo, a una muestra de cuando viene
este pintor francés a Lima y trae sus pinturas que los había hecho por unos afiches, te digo, de Air France. Para mí fue como algo que pude sacarlo más de la cabeza. Pero yo tengo una imagen, quisiera más bien que en la presentación pudieran ir a la imagen anterior, a esa imagen. Dos cosas que me parecen realmente importantes de la figura del centro, y por eso me refiero a que el arte es una vía de conocimiento. El trabajo que tenemos al frente es una obra de Sandra Salazar, una artista joven que conozco hace ya como 3 o 4 años. Me interesó su trabajo, pero cuando la conocí a ella me interesó mucho más. Ella es una artista que está en un proceso de transgénero y es una artista que se está convirtiendo en hombre, y me interesó muchísimo ese proceso porque yo estaba pasando en mi familia por un proceso similar y no tenía coordenadas. A mí me había rebasado, digamos, la circunstancia familiar, me fue muy complicado, inclusive era mi ahijado que estuviera, digamos, en un proceso de esta naturaleza, y para mí fue, yo diría, absolutamente fundamental para poder manejar este tema familiar, haber conocido a Sandra. Su trabajo me llevó a reflexionar de otra forma, a aceptar ciertas cosas, y parte de todo este proceso nos lleva a yo poder apoyar significativamente esta muestra que hace Sandra Salazar en la Universidad de San Marcos, que lastimosamente no duró pero ni 10 días por la pandemia. Una muestra absolutamente interesantísima, muy interesante. Muy interesante, y que creo que es una muestra que hay que mirarla, que hay que como resucitarla de donde está y poder remirar. Y después la tercera imagen acá, tiene que hacer con mi trabajo como diseñador. Son 2 dibujos hechos en los 70, de los logotipos y de los trabajos gráficos que yo hacía en esa época. Yo fundé el primer estudio multidisciplinario, te digo, de diseño en el Perú, empresa que todavía sigue viva, y ciertamente contrasta con este trabajo de Santiago Yaguarcani, que tiene mucha relación con el diseño porque es una forma de entender y de plantear las matemáticas en una pintura de la selva, ¿no? Y lo otro que a mí me yo le he dedicado muchísimos años a coleccionar chancay. Y a mí una de las cosas que me parece absolutamente fundamental, por ejemplo, para poder entender sobre todo la cerámica de Chancay, que yo tengo la posibilidad de coleccionar Chancay porque a Chancay no le interesaba a nadie, porque era una cultura absolutamente abandonada, y cuando yo iba a los arqueólogos a conversar, me hablaban de una cultura menor, me hablaban de una cerámica absolutamente sedienta, sin ninguna técnica, sencillamente te digo, de acabados, y yo he terminado pensando en de que la cultura Chancay fue una decisión absolutamente intelectual, la de sumergirse y abordar la cerámica de esa forma. Yo creo que cuando frescura... Tatl estuvo en Lima, él se quedó muy impresionado, especialmente con Chancay, a nivel de, digamos, de cerámica. Es que a nivel expresivo, Chancay tiene determinadas condiciones que no hay ninguna otra cultura que las tiene. Primero, que tiene la utilización del pincel de una manera muy, pero muy, muy fresca. O sea, ha hecho evidente, por ejemplo, en Chancay también, ¿no?, que las formas escultóricas se utilizaban, digamos, con moldes. Sin embargo, las diferencias se estribaban en la forma expresiva y en la expresividad de cada uno de estos personajes. Lo segundo que parece también a mí importante es que Chancay toma el espacio como ninguna otra cultura. Un Cuchimilco pequeño se puede adueñar de un espacio muy, muy grande, y eso no sucede en la gran mayoría de culturas del Perú. Chancay tiene una calidad, digamos, expresiva
una dimensión más bien expresiva que no se encuentra en ninguna otra cultura. Y es curioso que Chancay, siendo tan sediente y monocolor, porque tenían un engobe blanco y solamente una tinta negra, tenga por el otro lado, hacia el mundo textil, todo lo contrario. O sea, un preciosismo técnico, digamos, importantísimo en el acervo textil, pero además una cantidad de colores absolutamente impresionantes en sus textiles. O sea, Chancay conocía perfectamente, digamos, toda esa gama de posibilidades. Y lo otro que a mí me parece absolutamente fantástico de Chancay es que tiene un cuerpo textil que está muy cerca, digamos, de la cerámica, que son las gasas. Yo encuentro que las gasas están muy cerca de esa decisión intelectual de utilizar un solo color, digamos, en la cerámica, ¿no? Para poder generar, digamos, esa expresividad que en Chancay es, yo diría, como de texturas, sin lugar a dudas, la más expresiva, ¿no? En Chancay creo que tenemos un primer punto de encuentro tú y yo, porque yo desde muy temprana edad me sentí muy atraído hacia Chancay por alguna razón, y nunca me había puesto a pensar por qué. Ahora sospecho que es porque mi abuelo tenía tierras que le fueron expropiadas, pero sabes, tierras donde habrían huacas, ¿no? Supongo que viene de ahí que en la casa de mis padres había mucho Chancay, y para mí un huaco era sobre todo y más que nada un Chancay. Entonces crecí con esta iconografía, con estos colores, con estas formas, con este lenguaje, y siempre quedé enganchado con magnetizado con ese lenguaje visual. Cuando regreso al Perú de Suiza en el 88, creo que fue, lo primero que compro y lo único que compro, porque luego me doy cuenta que no quiero comprar eh, no quiero comprar cacharros arqueológicos porque eso incitaba, en fin, lo que ya sabemos, pero se los compro a un tío que tenía que vender su colección. Entonces, esos cacharros ya habían sido saqueados 40 años antes, y, y nada, y ahí me vuelvo a como que a conectar con Chancay, y de hecho a mí me parece también de lo más fuerte que hay a nivel de lenguaje. Y por cierto, concuerdo contigo en la sofisticación de las gasas, ¿no? Que creo que es a donde Chancay llega al máximo, digo, de su expresión artística. O sea, esas gasas de Chancay que a la vez son todo y son nada, porque son todo cuando las explayas y las Son puedes ver, nada. pero Son, se vuelven casi como un amasijo de telas de araña cuando ¿sabes? Te las puedes meter al bolsillo. no es una... Como yo les comentaba, mi gran interés por la cultura Chancay estuvo presente en mí muchísimos años, y como también les comenté, mi llegada, digamos, a Cusco me abrió el universo textil de una manera particular. Y algunas cosas interesantes. Este huaco moche que ustedes están viendo en la fotografía del medio, un huaco adquirido sobre la base que es el primer huaco que tiene la presencia de un poncho, no de un uncu, sino de un poncho. Eh, Dos cosas me parecen realmente interesantes, porque yo he sido, evidentemente, digamos, un gran interesado en la idea del poncho. Es una prenda típicamente peruana. Existen, evidentemente, digamos, vestigios de esta prenda rectangular con una apertura central desde muy temprano, digamos, en Paracas, pero nunca había visto un elemento que pudiera, o una figura que pudiera representarla de manera concreta. Y este es el caso de esta pieza moche. Esta pieza moche es una pieza donde claramente tiene un poncho sobre sus hombros,
inclusive las manos están fuera, digo, del poncho, pero no solamente eso, sino el doblez al costado de la figura, yo diría, es la prueba clarísima de que el poncho no es producto que llegaran los españoles y que abrieran los uncus, sino que es una prenda, te digo, absolutamente ancestral. Otro de los detalles también importantes del poncho peruano es que es un poncho que tenía flecos. Y ahí también, en esa misma cerámica, están perfectamente, digamos, dibujados los flecos del poncho. Bien, una cuestión que quisiera, a la que quisiera ir ahora, sobre todo aprovechando ya este trasfondo que han planteado, son los portafolios para nuevos coleccionistas que cada uno ha propuesto. Quisiera que nos cuentes un poco acerca del portafolio para nuevos coleccionistas que estás proponiendo, qué cosas estás incluyendo, qué artistas y por qué esa selección. Gracias, Max. Voy a presentarles lo que es mi portafolio de artistas. Ojalá que el conjunto despierte el interés que yo he tenido una vida en el mundo del arte. Y quiero comenzar por algo que a mí me parece realmente, digamos, importante, que son estas flechas y estas lanzas. Unas flechas de la cultura y de la etnia Isconagua y unas lanzas de Matsés. Solamente para que ustedes sepan, los Isconaguas en el último censo del 2017 solo hubieron 25 personas que censaron como Isconaguas. Como ustedes comprenderán, es una etnia que está a punto de desaparecer y, por cierto, este conocimiento ancestral de trabajar, por ejemplo, el tema de las flechas, para mí es importantísimo poder haberlas rescatado y poder presentar, digamos, un panorama de lo que es un conocimiento ancestral de estos pueblos, ¿no? En las palabras de Carolina Rodríguez, una antropóloga que trabaja en el Ministerio de Cultura, las flechas isconaguas son herramientas centrales de la actividad de caza. La caza, lejos de ser vista como un proceso de muerte, es para los isconaguas una actividad de altas formas de vida. Las flechas son objetos que condensan la vitalidad de las especies del bosque. Son evidentemente trabajadas en madera de pijuayo y con un hilado de algodón con teñidos naturales. De verdad que son muy, pero muy, muy finas y sofisticadas en los tejidos. Y luego las flechas y las lanzas de Matsés igual representan, yo diría, un conjunto muy interesante de objetos de arte de la selva. De esta primera, yo diría, el primer conjunto de piezas, yo quiero presentarle a dos artistas que para mí son realmente, digamos, interesantes. Podría presentarlos a ambos como el secreto mejor guardado de las artes todavía en el Perú. Un pintor, yo lo llamaría un pintor para pintores, que es el caso de Sebastián Cabrera y el caso de la fotógrafa María José Guerrero. En ambos casos son artistas jóvenes, artistas que han tenido todavía un tránsito, yo diría, bastante restringido en nuestro medio, y ambos son, creo que, dos artistas fundamentales para poder entender, digamos, el momento actual que vive las artes en el Perú. Ayer tuve una conversación muy rica con Sebastián. No solamente hablamos de pintura, de cómo es que se gestan los temas, cómo es que de alguna manera él pone la pintura en el lienzo, que creo que es una de esas cosas en nuestro medio realmente, yo diría, novedosas, interesantes. Creo que es un gran pintor.
Y me llamó muchísimo la atención dos cosas, ¿no? Uno, que sus curiosidades están lejos de la pintura también, o sea, es una persona que le interesa la literatura, es una persona que le interesa la poesía, es una persona que le interesa el ir descubriendo curiosidades, curiosidades diversas. Ayer me enseñó, por ejemplo, un descubrimiento último de unas telas ayacuchanas que me parecieron fantásticas, muy ligadas al arte popular. Ojalá que esas telas le traigan a él nuevos temas y nuevos desarrollos en relación a su trabajo. El trabajo que estoy presentando es de una serie que está relacionada a esta idea sobre cómo funciona el texto, las imágenes y la pintura, como tres elementos que están íntimamente ligados y tres elementos que están íntimamente, te digo, separados también. Él ha estado mirando y muy interesado en lo que fue este momento donde aparecen los textos en el trabajo pictórico y sobre todo estos neones que aparecen y que han sido, yo diría, utilizados casi hasta el hartazgo. Estos neones que de alguna manera dicen cosas y dicen frases. Y de plano, este es un trabajo muy interesante porque es acerca de eso, es una pintura que está relacionada precisamente, digamos, a eso, pero miren ustedes las calidades y el trabajo que estoy presentando. Me interesó también un poco su historia. Él tiene una formación en la Católica y después estuvo 10 años en Barcelona, y me comentaba que su interés comienza por la pintura de Richter, sigue mirando a Tuymans y finalmente a Guston para terminar sacudiéndose de los tres grandes pintores, porque son tres grandes pintores, para encontrar su propio lenguaje. Creo que es una pintura muy interesante. Repito, creo que es un pintor para los pintores. Y la segunda artista es un caso también tremendamente interesante, que es María José Guerrero. Ella tiene formación y es abogada, y decidió en un momento dejar la abogacía, concentrarse en su familia y en su arte. Y escogió la fotografía porque estuvo estudiando lo que son las técnicas más antiguas de la fotografía. Tiene un trabajo realmente interesante. Todo su proceso ha sido un proceso muy, pero muy, muy rico. Yo diría que al final hay como una frase que condensa muy bien su trabajo. Es como si la historia de la fotografía estuviese besándose su propia cola. Es realmente, digamos, muy interesante porque estudió en profundidad las técnicas más antiguas, el carbón, por ejemplo, la utilización del carbón, pero cuando buscó qué cosa es lo que le tocaba, digamos, desarrollar en relación a eso, yo diría que fue realmente, digamos, interesante su proceso de descubrimiento hasta que encontró un enorme, enorme archivo que la NASA ha puesto a disposición de todo el mundo, el archivo de la nave Cassini. Y es bien interesante todo el proceso porque Cassini fue un astrólogo italiano que trabajó en Francia. Hoy día el observatorio de París se llama el Observatorio de Cassini. Y por cierto, este aparato que la NASA pone en el espacio, que lo llama a Cassini haciendo referencia a eso, y que estuvo por 14 años fotografiando lo que es básicamente el universo. Es realmente interesante, de alguna manera, cómo María José toma esta técnica, yo diría, muy primaria, y por el otro lado, cómo trabaja con este archivo fotográfico, que sin lugar a dudas, se imaginarán, tiene la cámara fotográfica más sofisticada que existe.
hablaba con María José y le decía que su trabajo parecería el Pollock de la fotografía. No hay una cámara. Ella no usa una cámara, sino ella trabaja con, podríamos decir, la cámara más sofisticada del mundo. Nos trae, estoy poniendo, digamos, una pieza que es básicamente una doble pieza que tiene que hacer con el movimiento del sol diariamente. Y es interesante porque forma lo que es la cinta Mobius, o sea, tiene la forma de un sinfín. Forma parte de un trabajo que ella ha realizado que se llama California Orange, cuya inspiración nace de estar consciente de los incendios que se producen en California, que tienen una incidencia en el cielo que lo pone naranja, y trabaja sobre eso. Es un trabajo que también tiene mucho que hacer con la idea del espacio y del tiempo, pero también con la protección, digamos, de un sistema de vida, ¿no? Como les digo, son dos artistas, y yo diría, con una corta, yo diría, trayectoria en el Perú, pero son los mejores secretos guardados de esta escena artística. Y después dos objetos más. Uno es un libro de la poesía Desierto de Mario Montalbetti, que seguramente ustedes lo conocen, un gran poeta y un gran lingüista peruano, pero fue muy interesante este libro porque ha sido la primera edición y fue como yo diría, muy interesante todo el proceso de trabajo para la edición de este libro. Lo hicimos conjuntamente con Verónica Magluf, y fue todo un proceso realmente interesante en el sentido de que representar el desierto en el libro y pensábamos que la idea del desierto es una idea que iba cambiando de acuerdo a la altura que tú la mirabas, y conforme te ibas acercando, esta idea de que en el desierto no hay nada no es correcto, y decidimos nosotros más bien trabajar y diseñar, digamos, un libro que fuera primero plegado, que fueras descubriendo un poema, un verso y el otro verso, digamos, con estos dobleces, pero sobre todo, yo diría, el ejercicio fue un ejercicio tipográfico, donde poníamos tipografías de muy diferentes pesos, con la idea precisamente de representar esta aproximación hacia el desierto. Es un libro ya agotado, quedan básicamente dos libros, y uno de los libros lo estoy poniendo en en este portafolio para coleccionistas. Y finalmente, un libro raro también de la Casa Matusita. Es un libro que sale a raíz de un encuentro que hubo en la Universidad San Marcos para hablar de la famosa Casa Encantada de la Casa Matusita. La Casa Matusita, que evidentemente la famosa Casa Encantada era de mi familia, y mi familia vivió en esa casa muchísimos años, y yo decidí, como parte de lo que iba a presentar en la Universidad de San Marcos, hacer un levantamiento fotográfico. Y después de 30 años o 35 años que yo no iba a esa casa, decidí abrir el segundo piso y fotografiar lo que encontré ahí. Y fue algo realmente, yo diría, como alucinante lo que encontré. Está retratado, encontré muchas cosas personales, encontré cosas de mi familia, porque al final se convirtió en un gran depósito. Encontré mis juguetes de niño, encontré ropa de mi abuelo, encontré de verdad, digamos, un mundo absolutamente fantástico. Tiene el libro un ensayo de Rodrigo Quijano, y finalmente yo decidí hablar a través del conjunto fotográfico. Son 13 fotografías
y un haiku que ustedes lo podrán leer en esta edición. Nada, eso es todo. Espero que les guste y que abra fotografía en particular, y tiene una colección fotográfica muy importante, pero además es el fundador del Centro de la Imagen, que es un espacio dedicado a la formación y la difusión de la fotografía. Y esto de nuevo lo enfatizo para plantear todo lo que puede estar detrás del tipo de compromiso con el arte que surge en los coleccionistas según se van involucrando más y más con este campo. Veamos el video que nos ha preparado Jan para esta ocasión. Buenos días. Para los que no me conocen, soy Jan Mulder, empresario y coleccionista de fotografía desde hace 2 décadas. En la colección de fotografía Jan Mulder tenemos un universo de artistas nacionales e internacionales que trabajan en diferentes temáticas. Estas son el documental, el retrato, paisaje natural y lo abstracto. Además, la curiosidad por la historia y su memoria visual nos hizo incursionar en la fotografía vintage francesa de mediados del siglo XIX y posteriormente nos dedicamos a la peruana de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Los artistas que hoy proponemos en la subasta del Mali de este año desarrollan su trabajo en el área del paisaje, pero con un enfoque y aproximación más abstracta del mismo. Estos jóvenes fotógrafos son Ari Om, Jero González y Stefano Clima. Son fotógrafos que se encuentran en pleno proceso de búsqueda y desarrollo de su identidad pictórica. Partiendo de conceptos muy personales e íntimos, exploran diversos territorios a través de los cuales han podido evolucionar y mantener una carrera activa y consistente. Queremos hoy reconocer la labor y el esfuerzo de todos los colaboradores del Mali, ya sean funcionarios o directivos, que han liderado a la institución y, como parte de las actividades de esta institución, las subastas que se vienen realizando durante los últimos 25 años. Promover el coleccionismo es importante en nuestra escena artística y es fundamental que el Mali sea promotor de esta evolución. Felicitaciones y muchas gracias. Bueno, hemos escuchado a Jan Mulder contarnos acerca de su colección, así como del portafolio para nuevos coleccionistas que ha preparado. Como podemos ver en la diapositiva, el portafolio presenta 3 fotografías de Jero González, de Ari Om y de Stefano Clima. Como mencionaba Jan en el vídeo, son 3 propuestas que giran en torno al paisaje, que es uno de los géneros más establecidos en la historia del arte, tanto en la pintura como en la fotografía, pero como vemos, en las 3 propuestas hay un intento de pensar qué posibilidades tiene el paisaje de ser reelaborado, cómo mirarlo nuevamente. Son 3 propuestas, además, en fotografía con inyección de tinta y en blanco y negro, como obviamente están viendo, ¿no? Y quisiera ahora, Juan Carlos, saber un poco acerca del portafolio que tú has propuesto para esta edición de la subasta. Sí, Max, sabes, uno de los criterios con los que operé fue uno que Armando ya mencionó,
Me remito a cuando él compraba piezas de Chancay y dijo que costaban menos que un Sorrento. Sorrento, para los que no saben, era un chocolate, creo que ya está fuera de circulación, de Donofrio, que se vendía en la calle. Bueno, yo no pretendía pagar tan poco o acceder a obra tan barata, pero sí pensé en que si hay nuevos coleccionistas a los que se quiere llegar, pues hay que enfatizar el hecho de que, como decía Armando, repito, hay buen arte al que se puede llegar y acceder y que no necesariamente tiene que costar una fortuna. Huelga decir que también lo que me interesa es la divulgación de la obra de estos jóvenes artistas, a quienes conozco. El caso de Winnie la conozco poco, pero Sandra Salazar y Jaime Enrique Prada son, diría que, dos buenos amigos. Así que se trata también de poner su obra en, qué sé yo, en exhibición y en circulación, a la vez que me interesa muchísimo este arte con carga vernacular, como el arte de Ildefonso Agüé, como los tejidos Isconagua, los Shipibo y los Harakbut. Me interesan todas esas manifestaciones de arte contemporáneo, porque es arte de ahora, no es folclore, no nos vamos a pelear como en los años 70, si eso era arte o no era arte. El Mali sancionó a través de una magnífica muestra hace varios años, tal vez una de las mejores que vi en el Mali, que este arte es arte contemporáneo. Y así creo que hay que enfatizarlo. Y luego se me ocurrió adjuntar 3 libros y unos, en fin, los libros rápidamente, Filosofía del Tocador, por el Marqués de Sade. El Marqués de Sade fue un gran, fue, en fin, un gran, no me viene la palabra ahora, pero fue alguien que rompió con los esquemas de su tiempo. ¿Perdón? Fue un grande. Un grande. Gracias, Max, a secas, un grande. Y yo recuerdo que a mí leer ese libro en particular, más que Justine incluso y otros, me llamó mucho la atención. Recuerdo que se lo regalé a muchos amigos, amigas, porque me pareció que siendo provocador como era, se adelantó enormemente a su tiempo. Y si algo se lee o se podría leer, o algunos podrían leer 200 años después o más, y ruborizarse, es porque realmente el tipo estaba diciendo y dijo cosas tremendamente honestas que muchos todavía no se atreven ni a, en fin, ni a husmear. Luego está un libro de Paul Preciado que estaba leyendo estos días y me pareció muy interesante. Y luego he puesto un tercer libro. Paul es una figura también controvertida y es un discurso muy reciente y también, en fin, vale la pena leerse, muy provocador. Y me encanta cuando Preciado, como en esta ocasión, levanta las piedras y hace preguntas que realmente nadie se ha esperado y nadie se ha hecho, pero que son absolutamente necesarias y congruentes, idóneas y hechas en el momento ideal. Y luego adjunto un manual, que es un libro que no he leído. A mí siempre me gusta incluir cosas que no he leído, como los 3 o 15 libros que uno se llevaría a la isla tropical deshabitada, pues yo siempre me llevaría una buena cantidad de libros no leídos y que la sorpresa me embargue. Y luego unos títulos en vinilo interesantes, producidos entre Bu y Proyecto Amil, que en fin me parece interesante también que circulen. Eso es, creo, con respecto a tu pregunta, Max. Bacán, porque además en el caso de los 3 portafolios que hemos visto, el de Armando, el de Jan
y el tuyo, hay preocupaciones e intereses muy, muy diversas, ¿no? Y creo que eso es fundamental para promover el coleccionismo, pensarlo como un espacio en donde también una persona aprende sobre sí misma, ¿no? En donde vas perfilando tu propio gusto, vas no solo aprendiendo sobre el arte, sobre los artistas, las artistas, etcétera, sino también sobre uno mismo, sobre qué cosas te van gustando. Y son cosas que van cambiando a lo largo del tiempo. Tu atención puede estar puesta en una cosa u otra, y a la vez sobre varias muy, muy diferentes, ¿no? Como mencionabas ahora, Juan Carlos, en donde tenemos estos trabajos artísticos que vienen de ciertas tradiciones regionales y que perfectamente armonizan y entran en un diálogo productivo con obras que abordan temáticas completamente diferentes y que son nutridas por otras tradiciones visuales, ¿no? Entonces, creo que eso es un asunto clave, y además me parece bacán el mezclar con discos, porque además tienen que ver en este caso con producciones de arte sonoro, y además con los libros, que es también el asunto del diálogo y en la discusión que está centrada al campo artístico, ¿no? Y Creo que esto... si me permites, Max, agregar una cosa muy corta, es que quise también hacer énfasis en que siempre, a la vez de haberme movido como espectador y como, en fin, como espectador en las artes visuales, el discurso musical o sonoro, auditivo, y el discurso de literatura siempre me han acompañado en la misma medida, ¿no? Para mí, la música es tan o más importante como las artes visuales. Por ejemplo, y no se diga de la literatura. Mismo. Sí, totalmente. Buenísimo, ha sido súper interesante la conversación. Un, un Quiero, comen- sí. un comentario, Max, en relación a lo que dice Juan Carlos, en relación a que en su proceso, digamos, de mirar, lo han acompañado tanto la música como la lectura. Yo creo que se hace la frase de Vallejo de no le hagas caso al ojo, sino al anteojo, tiene mucho que hacer precisamente con eso. Es todo, tú integras todo, lo que miras y lo que miras, lo que lees y lo que lees tiene evidentemente, digamos, un impacto en lo que miras. La mirada se extiende, la mirada se acrecenta, la mirada cambia, tanto con la música, con la poesía, con las lecturas, ¿no? Yo creo que es absolutamente fundamental. Creo que nadie que está de esa manera involucrado en el mundo de las artes, deja ese par de cosas de costado, ¿no? Las integra. No nos alcanza el tiempo, pero en el fondo habría también que hablar de las cosas que no hay que hacer o dejar de hacer. Yo, por ejemplo, hace como no sé cuánto, más de 2 décadas que no miro televisión, y desde entonces siento una liberación tremenda, y además siento que tengo muchísimo más tiempo, incluso para dormir. Claro. Bueno, el tiempo nos ha ya ganado, ha sido súper interesante esta conversación. Quiero invitar a todo el público que nos ha acompañado a seguir este ciclo de conversaciones el próximo miércoles, en donde vamos a empezar a abordar los ejes que articulan la subasta, es decir, las sesiones que estructuran este evento. Gracias nuevamente a todas las personas que nos han acompañado. Gracias Armando, Juan Carlos y Jan, que nos han acompañado mediante el vídeo, y nos vemos pronto. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao, gracias. Chao.